Bueno, entonces, para trabajar en sistema diédrico, que es un sistema que se llama también de proyecciones múltiples o de Monge, porque fue el que lo inventó. Entonces, vamos a trabajar en principio con dos planos, como veis aquí, que forman 90 grados, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo mejor así, ya que es más estable, está más grande, ¿no? Fijaros que la intersección de ambos planos es esta línea. ¿Alguien sabe cómo se llama? En sistema diédrico, esta línea. La línea de... No, eso es de perspectiva cónica, línea de Tiedra, ¿vale? Y vamos a hacer una línea perpendicular a esa, que será esta de aquí, que marcaré también así. Doblando el papel, pues las puedo hacer ortogonales e incluso con más precisión que cogiendo las reglas, ¿no? Y ahora, para entender en el espacio lo que vamos a ir haciendo, voy a ir cortando. Entonces corto este trozo y ya tengo la maqueta hecha. Entonces, siempre que tengamos que hacer un ejercicio complicado, no hay ejercicio que se resista si construyo la maqueta. O sea, puedo ver realmente qué es lo que pasa ahí, ¿no? Vale. Bueno, pues estos son tres planos de proyección, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que es en realidad donde vamos a proyectar cualquier figura que tengamos, ¿no? Vale, los tres planos. Vale. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo aquí esta figura, ¿cómo se llama esta figura? ¿Esta figura cómo se llama? Un cilindro, ¿no? Bueno, pensé que no lo sabía. Bueno, entonces, vamos a representar esta figura según tres proyecciones, ¿vale? Por regla general, el sistema diédrico se exige que se utilicen al menos dos. Si la pieza es muy sencilla como esta, con dos va a ser suficiente. Si la pieza es más compleja, pues a veces no llegan los tres y habrá que utilizar otros planos de proyección, ¿vale? ¿Qué tipo de proyección hacemos? Mediante paralelas, ¿vale? Por eso decimos que es una proyección cilíndrica, porque se proyecta mediante cilindros, ¿vale? Entonces, fijaros, si esto lo proyecto mediante líneas paralelas y ortogonales al cuadro, eso es lo siguiente, líneas perpendiculares a este plano de proyección. Entonces tenemos que, visto desde arriba, la figura se verá aquí una circunferencia, ¿vale? Todo el mundo entiende eso, ¿no? Y visto desde arriba es una forma de decirlo, porque en realidad no es que lo estemos viendo, pero en sistema diédrico tenemos entonces que la planta de la figura, como veis ahí, pues es esa, ¿vale? O sea que estamos proyectando punto por punto. Luego la figura la vamos a poner a cierta altura. En sistema diédrico eso se llama cota, ¿vale? O sea, a cierta altura es una cota, por ejemplo, de 2 centímetros, ¿vale? Y ahora proyectamos sobre este plano también, mediante perpendiculares y con paralelas, hacemos la proyección del cilindro, ¿vale? Fijaros que se exige, una vez que tenemos ya esto, ahora lo proyectamos ahí, cojo una regla para hacerlo más preciso. Lo primero que tenemos ahí ya es que se exige que esas dos vistas estén perfectamente alineadas, ¿vale? Entonces, un fallo muy importante sería cuando alguien en diédrico pues hace esto. Dice, coloco aquí el alzado y coloco aquí la planta. No, esto no se puede hacer. El sistema diédrico me exige que las vistas estén perfectamente alineadas en ortogonales a la línea de tierra, ¿vale? Eso quiere decir que por aquí puedo hacer una línea discontinua hasta llegar ahí a la altura de 2 centímetros y colocar entonces aquí lo que sería la proyección ortogonal de ese objeto, ¿no? Fijaros que la proyección ortogonal a 2 centímetros más o menos, pues la tenemos ahí con esta anchura. Lógicamente la anchura será la misma que el diámetro este, ¿vale? Entonces tenemos aquí ya la proyección del cilindro, ¿vale? Con la altura correspondiente que tiene, que aquí estamos trabajando a escala natural, ¿vale? Ya sabemos lo que significa eso. Bueno, pues trazo aquí, este sería el alzado de la figura, ¿vale? Entonces, esta vista es lo que llamamos la planta y esto lo que llamamos el alzado, ¿vale? Fijaros que lo que estoy haciendo es simplemente, tengo este objeto aquí en el espacio, ¿vale? Y lo estoy proyectando mediante ortogonales aquí abajo y mediante ortogonales aquí enfrente, ¿vale? Todo el mundo lo ve, ¿no? Y una vez que tenemos esas dos vistas, pues lo que hacemos es hacer este giro así. Y ya lo tenemos convertido en algo plano, ¿vale?
¿Qué pasa? Que a veces necesitamos un perfil. En este caso, pues bueno, no es necesario, pero vamos a hacer alguna transformación en la figura, con lo cual sí que vamos a necesitar el perfil, para que veáis la utilidad del perfil. Entonces, fijaros, si lo proyecto ortogonalmente aquí, pues tengo que estará a la misma altura, ¿no? Y lógicamente tiene la misma cota la base, o sea, está a la misma altura la base y también la parte superior, y vemos que estas líneas son verticales, o sea que está en una posición vertical la figura, ¿vale? Bueno, pues ya sé que esto va a venir alineado con esto. Otra de las características del sistema diédrico, las alineaciones de las vistas, ¿vale? Y esto en matemáticas se estudia pues diciendo que cuando tenemos un punto cualquiera, imaginaros el punto superior de esta cara, por ejemplo este punto, lo voy a llamar punto A. Como está en este plano lo llamamos A1, corresponde a este punto a A2, entonces el primer teorema de geometría que se estudia sería A1, A2 siempre están alineados en una línea ortogonal a la línea de tierra, ¿vale? Porque sería imposible que la proyección de un punto quedara aquí y que quedara, por ejemplo, aquí. No, tiene que estar. ¿Por qué? Porque esto está en un plano que es perpendicular a la línea de tierra. Entonces la intersección de ese plano con los dos me genera una única línea que es ortogonal a esta, ¿vale? Bueno, ese sería un teorema. No quiero tampoco estar hablando de teoremas porque esto ya se parecería un poco a matemática. Me interesa que se intuya todo mediante dibujo y poco más, ¿vale? Entonces hago aquí una línea vertical. Sé que el perfil tendrá que estar alineado. Hago aquí una línea horizontal. Y entonces tendré este punto proyectado aquí, hago aquí otra línea horizontal. Esto, para ser preciso, debería hacerlo con escuadra y cartabón, por lo menos con una de las dos. O sea que cogiendo la referencia aquí, por ejemplo, de una ortogonal, desplazo la regla hasta aquí, toca aquí el trípode, a ver, ahí, vale. Con lo cual proyecto esos dos puntos, ¿vale? Aquí podría hacer líneas a 45 para pasar esta distancia aquí, o la lógica del ejercicio, fijaros que estoy girando este plano, entonces es un giro, sabiendo que este es el eje de giro, un giro en 3 dimensiones, con lo cual estoy pasando esta medida aquí, ¿vale? Y estoy pasando también esta medida aquí. Y esa es la posición exacta del perfil, ¿vale? Con lo cual aquí deberé poner una línea vertical, aquí otra, y ya tengo ahí la representación del perfil del cilindro que vendrá por aquí, desde aquí hasta aquí. Bueno, supongo que todo el mundo tiene clara que esa es la tercera proyección de este cilindro, ¿vale? ¿Dónde colocaste el compás? El compás siempre hay que colocarlo aquí porque si os fijáis aquí está el centro de giro, o sea que estoy haciendo este giro, ¿no? Este giro así. De acuerdo. Bueno, y lo más importante, fijaros, una vez que ya he proyectado sobre los 3 planos de proyección la figura, entonces hago este giro de manera que estos 2 planos se convierten en uno, ¿vale? Son coplanarios. Y ahora vuelvo a hacer este giro y los 3 planos se convierten en uno. Eso quiere decir que cualquier plano que hagáis, una casa, un coche, una lámpara, una mesa, pues siempre va a tener estas, como mínimo, 2 vistas. Al ser más complejo ya dijimos que vamos a utilizar pues 3, por ejemplo, ¿no? Bueno, imaginaros que este cilindro, por ejemplo, pues tiene arriba un cono, es una garita, por poner un ejemplo práctico, ¿no? Entonces seguro que todo el mundo se imaginará que simplemente hay que colocar aquí el cono y aquí pues queda un punto solo, que es el vértice de la figura, ¿no? Pero imaginaros que, por ejemplo, tiene una puerta. Entonces voy a colocar aquí la puerta, voy a hacer 2 verticales, entonces hago ahí 2 líneas en vertical, viene desde aquí hasta aquí. Y esto lo vemos aquí en el alzado, ¿vale? Fijaros que esta puerta, digamos que está centrada, está colocada ahí en el cilindro hasta esta altura, ¿no? Bueno, pues ahora el primer ejercicio sería, bueno, pues hay que representar esa puerta aquí, la posición donde queda. Es una puerta que va a ser plana, por lo tanto, una vez que proyectamos este punto, aquí mediante una vertical, corta aquí, y proyectamos este punto, quedarán los dos, pues exactamente definiendo una línea horizontal. Y visto desde arriba, pues tenemos aquí una línea horizontal. ¿Se ve desde arriba o no se ve esto?
No se ve, ¿no? Entonces, ¿alguien sabe cómo se pone? Con el esto. Exacto. Bueno. O sea, cuando una línea no se ve, pues se pone discontinua la línea, ¿vale? Que quiere decir que es oculta. O lo que es lo mismo, si aquí le quito este trozo para poner una puerta plana ahí, entendéis que desde arriba no se ve y por tanto debo ponerla así. ¿Todo el mundo lo ve? Sí. Bueno, habría que hacerlo también en el perfil, ¿no? Entonces, proyecto esto al perfil, lo paso y dibujo aquí ese trozo que le falta al cilindro, porque es un trozo, ¿no? Vale. Bueno, entonces hago la horizontal. Al hacer la horizontal, esta línea se proyecta aquí. Y ahora tengo que pasarlo mediante un giro. Fijaros que aquí he proyectado estos puntos, ¿no? Entonces vuelvo a coger el compás, cojo esta medida y la paso mediante un giro hasta aquí. De manera que ahora ya puedo levantar ahí una vertical y marcar la posición exacta de ese detalle que le falta al cilindro. Y fijaros que tiene esta altura que me lo da el alzado, con lo cual al final el cilindro queda reducido a esto. Vale. Eso quiere decir que le tendría que quitar este fragmento. ¿Todo el mundo entiende eso? ¿Sí? Bueno, pues fundamental entender en el espacio lo que estamos haciendo, cómo se proyectan todos los elementos, que en el alzado de perfil las cotas, las alturas serán iguales, que deberán estar alineadas, planta, alzado y perfil, y también planta y alzado, ¿vale? Y por último vamos a colocar entonces el cono. Entonces, si yo por ejemplo aquí en el punto medio pues hago que tenga una superficie cónica encima, pues eso se tendrá que ver también, esto debería estar centrado, debería medir ahí el punto medio, se tendrá que ver aquí a la misma altura también, ¿vale? O sea que habría que colocar también aquí la superficie cónica, ¿vale? ¿Y qué se vería desde arriba? Pues vendría hacia el vértice del cono si lo marcamos, ¿no? Bueno, por último, la geometría que vamos a utilizar, ya que estamos en dibujo técnico, me exige que los cuerpos que son simétricos pues lleven un eje de simetría y también los de revolución, ¿vale? Entonces ya sabemos que lo que es una simetría, entonces habría que marcar centralmente por aquí un eje, porque esta figura es simétrica y también es su eje de revolución, ¿vale? Y lo marcamos con una línea discontinua que tiene segmentos mayores así y uno muy menor, casi un punto, ¿vale? Mejor que un punto la línea, pero el punto pues no se va a distinguir, ¿no? ¿Vale? Entonces siempre marcaremos el eje en dibujo técnico. Aquí se puede decir, bueno, es que esto no es simétrico porque aquí le falta este trozo y aquí no, pero bueno, es que aquí se marca el eje de revolución, ¿vale? Entonces marcamos también el eje de revolución que está centrado. Entonces recordar siempre que esto lo hacemos. Y luego aquí pues también hay simetría aquí, por ejemplo, a nivel vertical, pero no la hay horizontal, pero como es una circunferencia también vamos a marcar los dos ejes, ¿vale? Aunque no haya esa simetría, ¿de acuerdo? O sea que aquí haremos una línea horizontal que pasa por el centro, dejando ahí 4 cuadrantes idénticos, ¿vale? Bueno, pues es una exigencia del dibujo técnico. Ya tengo la figura representada según este sistema que vamos a utilizar, ¿vale? ¿Qué es el eje de revolución? Cuando tenemos una línea cualquiera, puede ser curva o recta, y tenemos una recta, ¿no?, que es coplanaria con ella, que está en un mismo plano, si empiezo a girar esta recta, esto se levanta generando pues este objeto que llamamos de revolución, ¿vale? Una vasija, en este caso, ¿lo ves, no? Entonces, realmente, en una vasija tenemos que, a partir de una línea y haciendo este eje en el mismo plano que ella, al hacer la revolución sale esta superficie de revolución, cuyos planos ortogonales definen estos paralelos, ¿no? Bueno, pues el eje de revolución es en realidad el eje de giro de esa superficie, ¿vale? Entonces aquí el eje de esta figura, como es de revolución, un cilindro lo puedo generar también por revolución si cojo una recta y un eje. O sea, si cojo dos líneas paralelas, giro la línea central y esto empieza a girar provocando el cilindro. Por tanto, es una superficie de revolución. Y este es su eje de revolución, ¿vale? Pero fijaros que también era un eje de simetría, porque la simetría era cuando mantenía
las distancias iguales para cualquier elemento, ¿no? Por ejemplo, esta es otra forma simétrica en el espacio, ¿no? Podría ser una pantalla, ¿no?, de una lámpara, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo también donde, aparte de ser eje de revolución, es un eje de simetría para esta curva respecto a esta, ¿vale? Bueno, sistema diédrico. Vamos a empezar a hacer figuras. Fundamental entender en el espacio porque, claro, hacer esto pues es sencillo. Pero imaginaros que yo ahora os digo, es que el cilindro hay que dibujarlo así, ¿vale? Y eso ya no es tan sencillo, ¿vale? Bueno, pues venga, vais a hacer, por ejemplo, un cilindro como este, ¿de acuerdo? En una posición así oblicua. Para no complicarlo mucho, vamos a hacer que esté paralelo a esta cara, ¿vale? Bueno, pues nos quedamos con la forma espacial para entender realmente lo que vamos a ir haciendo siempre y lo que va a quedar en los 3 planos de proyección, ¿vale?